Hola, Así medio rápido cuando vi que entró y me tuve que ir porque estamos llamando profesores porque como hoy paro mañana estamos viendo qué es lo que va a pasar mañana con el tema de los exámenes. Así que no, yo el Zoom lo dejé. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? ¿Se cerró? no, no, Rosela, era porque necesitaría, capaz que ya que quedé así, quedé yo como administradora para poder compartir pantalla.
Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Con este temporal, por así decirlo, que hubo la gente del centro, la verdad es que me ofreció hacer la clase por Zoom y me pareció que era, particularmente hoy, que era más beneficioso, así podían estar todos. Me imaginé que por ahí se les iba a dificultar a algunos ir a la facultad, encima que salimos tarde y eso. Así que bueno, esto es como un déjà vu de la pandemia. La verdad es que ya casi que me había olvidado de cómo se usa esto. Así que, bueno, ténganme un poquito de paciencia. Me alegro que estén todos, somos unos cuantos, porque veo 19, así que somos unos cuantos. Em, Creo que no me queda más nadie a ver, acá. Facundo, le doy ingreso. Bueno, arrancamos hoy esta segunda parte de la materia. Conmigo van a ver la bolilla de medidas cautelares, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, y después los procesos especiales, la bolilla de proceso de desalojo y esa. Usucapión, rendición de cuentas, esos procesos especiales. Em, Así que, bueno, vamos a... Creo que están todos. Profe, Sí, en el Rocío. grupo, en el grupo pusieron si no podía esperar porque están saliendo de cursar algunos en la facultad. Ah, bueno, sí. Ah, Pero están como que, saliendo. Sí, sí, no hay problema. Igual somos 24, no, no sé si habrá muchos más. Yo creo que ya debemos ser casi todos. ¿Alguna duda respecto de esta parte mientras tanto, mientras se terminan de unir? Yo estoy como pendiente de la sala de espera y ahora yo voy a intentar compartir pantalla para compartir un presi respecto de esta parte primera de medidas cautelares. Mi idea era ver hoy el punto 1 y 2 de la bolilla 16. Y la clase que viene, arrancar ya con las medidas cautelares en particular, cada una, ¿no? ¿Cómo están? Hemos pasado esta primera parte con los nervios del parcial y todo eso. ¿Alguien tiene algún sentimiento que expresar, algo que decir respecto de la primera parte? Ahora, ustedes van a ver que a medida que avanzamos en la segunda parte, hay un montón de cuestiones, de institutos, que lo van a terminar como de entender, lo van a terminar como se les va a dar la vuelta, porque uno en la primera parte ve las cosas medias descolgadas, y ahora con los procesos especiales, al ver los recursos, van a ver que esta parte es muy larga, em, pero también es como más específica, entonces está bien buena.
Bueno, Rocío. No quiero dejar a nadie afuera. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Así podemos avanzar. Yo le subí anoche y hoy le subí un fallito también. Anoche le subí un material que es de lectura complementaria, si se quiere, ¿sí? Que es del doctor Jorge Rojas, no sé si lo vieron, lo pudieron ver. Me pareció interesante, ustedes, los que estuvieron en las jornadas preparatorias del Congreso, vieron que realmente es espectacular como docente, como escritor. Y los artículos sí que les dejé de él, uno se llama Sistemas de acceso a la tutela anticipada. Particularmente ese se los dejé porque tiene mucho del leading case que tenemos en este tema de la tutela anticipada, que es el fallo Camacho Acosta, que lo tienen que saber, ¿sí? Entonces, como él habla de este fallo acá, por eso se los dejé en particular. Y después le dejé este otro de los sistemas cautelares, ¿no? Que también habla también de la tutela anticipada, de las medidas autosatisfactivas, porque quizás de eso no hay tanto, hay muchísimo, ¿no? Pero no en muchísimo material, pero quizás no tanto en los códigos comentados, no, y en los manuales capaz que está medio escueto, por eso se los dejo como material complementario. Y después el fallito que les dejé, es un fallo de la Corte de Nación, que es del año pasado, y está comentado por el doctor Arasi. Es muy cortito, el artículo es muy cortito, y ahí van a ver el criterio, por eso se los dejé, de la Corte respecto de las medidas autosatisfactivas, que es un punto del programa. O sea, para que vean que es bastante discutida. Voy a admitir. Recording in progress. Bueno, yo les voy a intentar compartir pantalla para arrancar. A ver. ¿Ven el presi? ¿Está a la vista de ustedes? Sí, profe. Sí, bueno, ok. Vamos a ampliarlo un poquito. Esta es una presentación para un seminario que dimos con la doctora Arrieta en un instituto de Buenos Aires. Pero la primera parte, por eso tiene algunos casos especiales, pero la primera parte nos es común, ¿sí? Bien. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿No? Lo primero, siempre arrancamos el tema con un concepto de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas medidas que toma el juez o aquellas medidas jurisdiccionales que tienden a asegurar el cumplimiento de la sentencia en un proceso determinado. ¿Por qué? Y para que la justicia no sea burlada al final del camino. Sabemos que un proceso es
largo, un proceso insume tiempo. Entonces, en ese tiempo puede pasar que haya una variación de las circunstancias de hecho, que luego, cuando lleguemos al final del proceso y al dictado de una sentencia, tengamos una sentencia muy linda, pero no podamos ejecutarla, no podamos hacerla efectiva, porque por ejemplo, el deudor se insolventó o de alguna manera el derecho, ¿no? que reconocido en la sentencia no se puede... voy a ver los chats. ¿Hay alguien que esté en la sala esperando para ingresar? A ver. No me doy cuenta. Bien. Entonces, eso sería el concepto. Medidas cuya finalidad o que tienden a asegurar el cumplimiento de la sentencia en un proceso determinado. ¿Y qué caracteres tienen? ¿Qué características tienen las medidas cautelares? En principio son instrumentales, es decir, no tienen un fin en sí mismas, no tienen una finalidad en sí mismas, sino que están al servicio de el aseguramiento de un derecho. Por eso decimos que son instrumentales. Es decir, son accesorias a otra petición, a una pretensión principal. Son dictadas inaudita parte. ¿Qué significa esto? Que en principio, para que no se frustren, porque muchas veces si damos a conocer la medida con antelación a la parte demandada, puede frustrarse esta medida. Si yo le voy a decir al deudor que lo voy a embargar, que le voy a embargar la cuenta bancaria, me saca el dinero de la cuenta. Entonces, se dictan inaudita parte. Esto no significa que se vulnere el derecho de defensa, sino que la bilateralización se posterga. Se ve postergada hasta tanto se hagan efectivas, ¿sí? Y luego, dentro del plazo de 3 días, se van a notificar. Es lo que dice el artículo 198. Pero la característica principal de las medidas cautelares, que son instrumentales y se dictan inaudita parte. Además son provisionales, es decir, van a subsistir mientras se encuentren vigentes las circunstancias de hecho que fundamentaron su concesión, ¿sí? Por eso decimos que son provisionales y además son mutables. ¿Qué significa esto? Significa que se pueden cambiar, el deudor puede pedir una sustitución de la medida cautelar por otra menos gravosa, el juez, uno puede pedir una medida cautelar y el juez conceder otra que considera más apropiada. El acreedor podría pedir otra medida cautelar si considera que no es suficiente la que se dictó como para asegurar su derecho, es decir, son mutables. Por eso es que no causan estado. Estas particularidades, estas características de las medidas cautelares, están en el código. Fíjense, el 203 habla de la modificación de las medidas cautelares. Y dice que el acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple con la función de garantía a la que está destinada. Y a su vez, el deudor va a poder pedir
la sustitución por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que garantice la creencia que pretende asegurar. Esto es decir, son modificables, está en el artículo 203. El carácter provisional está en el artículo 202, ¿sí? Van a subsistir mientras duren las circunstancias que las determinaron. Y en cualquier momento pueden cesar, ¿sí? El artículo 204 habla de las facultades del juez, que para evitar perjuicios o gravámenes innecesarias, puede disponer una medida precautoria distinta a la solicitada. Bien. Cuando hablamos de, por ejemplo, la modificación, decimos, no, el acreedor puede pedir la ampliación, mejora y sustitución de la medida cautelar decretada, porque supónganse que de repente se trabó embargo sobre una propiedad inmueble, pero es un lote baldío, un lote de terreno que no tiene gran valor, pero es el único bien conocido. Entonces se traba embargo sobre ese bien. Y luego el acreedor encuentra o toma conocimiento de la existencia de otro bien de mayor valor, entonces puede pedir, pedir que se amplíe la garantía, la medida cautelar, y que se embargue este otro bien, justificando que no era suficiente con el primer embargo. O por ejemplo, supónganse que no se conocen bienes del deudor, y entonces se pide una inhibición general de bienes, de modo tal que queda afectado todo el patrimonio del deudor. La inhibición general de bienes es una medida cautelar muy gravosa, muy gravosa. Entonces, el demandado podría presentarse en el expediente y decir: señor juez, solicito el levantamiento de la inhibición general de bienes que me causa perjuicio, y doy a embargo, ofrezco este bien que es de mi titularidad, que no tiene embargos, ni pesa sobre él ningún otro gravamen, no tiene ninguna hipoteca, acredita con una evaluación fiscal que cubre en forma suficiente el valor que se pretende garantizar, entonces da ese bien a embargo. Perdón. Si el juez advierte que es de su titularidad, que no tiene gravámenes ni embargos, y que digamos, la evaluación es suficiente, va a sustituir esa inhibición general de bienes por un embargo que traba sobre ese bien inmueble. En ese caso, esta cuestión, este trámite de la sustitución, ya sea para mejorarlo o para sustituir la medida, o va a tramitar por incidente, ¿sí? Se hace el planteo por escrito, una demanda incidental, adjuntando toda la prueba, se corre traslado por 5 días y luego el juez resuelve. Bien, ¿qué debemos cumplimentar? ¿Qué presupuestos son necesarios cumplimentar para poder solicitar una medida cautelar? Entonces vamos a ver que hay 2 presupuestos de admisibilidad que son sumamente importantes.
El primero es la verosimilitud en el derecho, lo que se llama la apariencia del buen derecho o el fumus bonis iuris, el humo de buen derecho, o sea que la apariencia, ¿no? Y el segundo requisito que tenemos presupuesto, que tenemos que cumplimentar, es el peligro en la demora. Es decir, nosotros tenemos que, el peticionante de la medida cautelar tiene que demostrarle al juez que, no la certeza, porque la certeza la va a tener el juez al momento de dictar la sentencia definitiva, ¿no? Si hace lugar a la demanda, va a decir, va a reconocer el derecho del actor y va a tener certeza respecto de esa pretensión. Pero lo que tiene que acreditar es en grado de verosimilitud, es decir, desde la partida, ¿no? Cuando uno comienza el proceso, que hay un total estado de incertidumbre, hasta la certeza que se obtiene en la sentencia, hay muchos tonos de grises en el medio. Tenemos la verosimilitud, tenemos algo más que verosimilitud, que ahora después lo vamos a ver con las tutelas anticipadas, que es la alta probabilidad, y luego tenemos la certeza que se obtiene en la sentencia. Entonces, lo que hay que demostrar, lo que hay que demostrarle al juez, que el derecho es verosímil. En realidad, Leguizamón dice, y es algo muy, muy cierto, que lo que hay que demostrar no es la verosimilitud en el derecho, sino la verosimilitud de los hechos en el que se funda el derecho, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero pedir un embargo, bueno, y tengo una certificación contable, una deuda acreditada con una certificación contable, eso me da verosimilitud en el derecho. Si yo necesito pedir una medida cautelar innovativa, por ejemplo, en un proceso de amparo. Y bueno, y yo tengo un certificado médico, un resumen de historia clínica, que dice que ese paciente necesita esa medicación, porque de eso depende su vida, su calidad de vida, el poder acceder al tratamiento. Bien, eso me da verosimilitud. Entonces, un instrumento público, un instrumento privado reconocido, va a haber muchas formas de acreditar la verosimilitud en el derecho. Fíjense que el artículo es el 197, habla de los trámites previos. ¿Qué es esto de los trámites previos? Y dice, las informaciones para obtener medidas precautorias podrán ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicitaren, quienes deberán ratificarse en el acto de ser presentado aquel o en primera audiencia. Hay veces que podemos utilizar la información sumaria de dos testigos para acreditar la verosimilitud en el derecho, ¿sí? Entonces, en ocasiones, cuando no tenemos otro modo de acreditarlo, podemos utilizar esta información sumaria que nos dice el 197. ¿Cómo se hace? Bueno, hay dos formas. Algunos, ¿qué hacen? Hacen todo el pedido cautelar, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo se hace por escrito, todo lo que tenemos que presentar, todo el pedido cautelar, y acompañan junto con el pedido cautelar la declaración de dos testigos.
acompañan las actas con las declaraciones de 2 testigos, y después los testigos van a ratificar a primera audiencia. Otros, directamente en el escrito en el que hacen el pedido de la medida cautelar, abajo hacen que los testigos firmen también, y piden que se los cite a primera audiencia. Y entonces ahí se les hacen un par de preguntas para acreditar la verosimilitud en el derecho. El otro presupuesto de admisibilidad importantísimo es el peligro en la demora. Es decir, un riesgo que puede suceder en el transcurso del tiempo si no se toma esta cautela, esta medida cautelar, y que luego se frustre, o sea, de imposible cumplimiento la futura sentencia si se espera hasta que termine el proceso. La jurisprudencia tiene dicho que solo la duración del proceso en sí misma, la duración del proceso ya acarrea un peligro. Pero no podemos pedir una medida cautelar, no sería conveniente o aconsejable pedir una medida cautelar fundando únicamente en el riesgo que conlleva el proceso. Entonces, siempre es conveniente acreditar de alguna manera el peligro en la demora. Supónganse, si yo pido un embargo sobre una propiedad en un proceso, y veo que el deudor le puso el cartel de venta a su casa. Entonces, señor juez, necesito trabar un embargo rápido porque si me vende la propiedad, después no voy a tener con qué poder ejecutar esa sentencia. Supónganse en el caso de un amparo de salud, el peligro en la demora puede ser la muerte del paciente, lo va a decir el certificado del médico. Entonces, se entiende que a mayor verosimilitud en el derecho, si tenemos más acreditada la verosimilitud en el derecho, y no hace falta tanto peligro en la demora. Pero si el peligro es muchísimo, si hay mucho riesgo, entonces no vamos a hacer, el juez no va a prestar tanta atención a la verosimilitud en el derecho. Todo va a depender obviamente de la medida de que se trate. Y además vamos a tener otro presupuesto que no es de concesión de la medida cautelar, sino de ejecutabilidad, es decir, para que se haga efectiva, para que se pueda trabar la medida cautelar. Ejecutabilidad es eso, para que se pueda trabar la medida cautelar, que consiste en el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la medida cautelar haya sido solicitada con un abuso del derecho, y haya ocasionado daños a el afectado por la medida. Por eso se llama contracautela, es la cautela de la cautela, sería. Que puede ser una contracautela juratoria, que es la contracautela juratoria es cuando el solicitante de la medida simplemente presta una declaración jurada de hacerse cargo de los daños y perjuicios que esa medida pudiera ocasionar al afectado. Nada más, es como una declaración jurada. No agrega ni quita mucho a la responsabilidad normal que tienen todas las personas cuando, digamos, realizan un acto que no tiene legitimidad. O puede ser real,
en el caso de que la contracautela sea real, la va a fijar el juez. Y la contracautela real es cuando se deposita una suma de dinero, se deposita en el banco y queda ahí como contracautela, como garantía para el caso de una medida cautelar pedida sin derecho, o bien puede ser que se embargue un bien, que se dé embargo un bien. O personal. Las cautelas personales es cuando hay otra persona de reconocida solvencia que presta la caución y se compromete a hacerse responsable de los daños y perjuicios. Hoy en día las contracautelas personales son habituales a través de los seguros de caución. Nosotros acá en Mar del Plata no lo vemos tanto, pero por ejemplo en Cava, si uno quiere alquilar un departamento, ¿vieron la garantía que normalmente se pide en los contratos de alquileres, que uno le pide a un tío, a un amigo, a los padres, si no le salen de garantía con el inmueble, que no esté como bien de familia? Bien, en Cava, mayormente, la mayoría de los contratos, lo que piden es, por ejemplo, seguros de caución. Las empresas de seguro de caución son muy habituales. Y también para el caso de prestar una contracautela en un proceso al momento de pedir una medida cautelar. Bien. ¿Cuándo puedo pedir una medida cautelar? Pensemos que cuando hablamos de cautelar, hablamos de cautela, de alguien que es cauto. Tengamos esto siempre en la cabeza. ¿Y quién es cauto? El que actúa con cuidado, el que es cuidadoso. Yo soy cauta al cruzar la calle, la avenida Independencia. Soy cauta, tengo cautela. ¿Por qué? Y para evitar un peligro, para evitar un daño. Soy cautelosa al momento de circular con mi vehículo. ¿Y por qué? Para evitar daños. Entonces, siempre tengamos esa idea en la cabeza. ¿En qué momento podemos pedir una medida cautelar? En cualquier estado del proceso, inclusive antes de promover la demanda. Inclusive antes de promover la demanda ya podemos pedir la medida cautelar. Es lo que dice el artículo 195. Podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que la ley indique que se necesite la demanda, como por ejemplo en la anotación de litis. La anotación de litis, que es una medida cautelar, que después vamos a ver, donde se anota en un registro, por ejemplo, en el registro de buques, en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de aeronaves, en el registro automotor, se anota en el registro de propiedad intelectual, se anota en un registro que hay una litis, que hay un juicio en trámite. Para eso tiene que estar promovida la demanda. Pero, salvo algunos casos puntuales, pueden pedirse antes o durante el proceso. En el escrito, cuando pedimos la medida cautelar, vamos a tener que hacer una breve síntesis de los hechos, ¿no? Para expresar cuál es el derecho que pretendemos asegurar, y la medida que pedimos, vamos a tener que indicarle al juez qué medida estamos pidiendo, si un embargo, una inhibición, una prohibición de innovar, una medida innovativa, cuál es la medida que pedimos. Y aparte, acreditar los presupuestos que vimos recién, los presupuestos de admisibilidad de la medida, que van a ser la verosimilitud en el derecho, el peligro
en la demora. Y si hay algún requisito particular respecto de esa medida, también lo vamos a tener que indicar, que acreditar. Bien, ¿ante quién pedimos la medida cautelar? ¿A quién se la pedimos? Al juez, que va a ser competente en el proceso principal. Obviamente, si la pedimos en un proceso en trámite, la pedimos dentro del proceso. Pero si todavía no iniciamos el proceso, se lo vamos a pedir al juez que consideramos que va a ser competente para entender en el asunto principal. Porque las medidas cautelares, recordemos, son instrumentales y son accesorias. Entonces, las vamos a pedir al juez que es competente. Sin embargo, dice el artículo 196, y esto es muy importante, si de repente pedimos la medida cautelar ante un juez que no es competente, el juez tiene el deber de dictarla lo mismo, puede dictar la medida cautelar, aunque sea incompetente, y luego remitir la causa al juez que es competente. O sea, lo que quiere decir es que el dictado de la medida por el juez incompetente no va a prorrogar su competencia, no hace que pase a ser competente, no. Esto es bastante común verlo en los procesos de amparo. Muchas veces los abogados se equivocan y se equivocan de fuero. En los amparos de salud, las cuestiones de todas aquellas cuestiones, asuntos o controversias contra obras sociales nacionales por la ley de obras sociales son de competencia federal. Tramitan ante el fuero federal, ¿sí? Si yo tengo un amparo contra OSPE, contra OSECAC, contra OSDE, contra Medicus, la de los pasteleros, cualquier obra, OSDOT, cualquier obra social nacional, va a ser de competencia de los juzgados federales. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Punto. Entonces, supónganse que el abogado desconoce la ley y interpone la demanda de amparo contra OSDE en la justicia provincial, en los tribunales ordinarios. El juez va a decir, momentito, por la ley de obras sociales yo no soy competente, y encima ustedes saben que la competencia federal es excluyente. Entonces va a decir, un momentito, yo no soy competente, pero si la parte pidió una medida cautelar, puede otorgarla si se dan los presupuestos de admisibilidad de las medidas de procedencia de las medidas cautelares. Entonces, otorga la cautela y remite al juez competente, pero eso no hace que prorrogue la competencia. Y también se ve al revés, cuando se interpone una demanda contra IOMA, que es un organismo provincial, en el juzgado federal. El juez federal dice, yo no soy competente, pero te saco la medida cautelar porque hay la vida o la salud o la integridad física de la persona está en riesgo. Bien. ¿Qué es esto de la caducidad? Dijimos que entonces pueden peticionarse en cualquier estado del proceso antes de promovida la demanda, pero si las solicitamos antes de promover la demanda,
vamos a tener un plazo de caducidad. Un plazo perentorio que nos fija el artículo 207 del CPC de 10 días para presentar la demanda. Si no lo hago, en esos 10 días se va a producir la caducidad de pleno derecho de las medidas precautorias. El plazo se empieza a computar a partir del momento en que se efectiviza la medida cautelar, o todas ellas si son varias. Este plazo de caducidad hay que tenerlo muy presente si vamos a pedir una medida cautelar antes de promover la demanda. Entonces, a veces, por ahí, lo que nos conviene es presentar una demanda, ¿no? Pedir la medida cautelar, sacar la medida cautelar, pero con la demanda presentada, o sea, en forma conjunta con la presentación de la demanda, y luego ampliarla, la demanda, antes de correr traslado, ampliar la demanda, ¿no? Eso es una alternativa que podríamos hacer para evitar, ¿no?, correr con este plazo de caducidad tan ingrato. ¿Cómo solicito una medida cautelar? Esto es lo que decíamos recién. Vamos a tener que expresar el derecho que se pretende asegurar, puntualizar con claridad cuál es el objeto de la demanda, si la medida cautelar no la pedimos conjuntamente con la demanda, ¿no? Este tema de la expresión del derecho que se pretende asegurar cuando nosotros pedimos la medida cautelar en un proceso ya iniciado, digamos, ya surge del mismo escrito de demanda, de la pretensión, cuál es el derecho que pretendemos asegurar. Indicar la medida que pedimos, es decir, el tipo de cautela que se requiere. Y el cumplimiento de los requisitos que corresponden en particular a la medida requerida y los presupuestos de procedencia, ¿no? La verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Respecto de la contracautela, que dijimos que era un requisito no un presupuesto de procedencia de la medida, sino de ejecutabilidad, es decir, para que se haga efectiva, para que se tome razón de la medida. El artículo 199, ¿no?, 200 y 201 nos hablan de la contracautela, que era lo que habíamos estado viendo. El juez va a graduar la calidad y el monto de la caución, si fuera una caución real, de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud. A mayor verosimilitud, y por ahí la contracautela va a bastar una contracautela juratoria, ¿sí? Pero a menor verosimilitud va a poder exigir una cautela real, una contracautela real. Van a estar exentos de prestar la contracautela el Estado provincial, la municipalidad o personas de reconocida solvencia, dice, como podría llegar a ser, por ejemplo, una entidad bancaria, y aquellos que tengan el beneficio, que gocen del beneficio de litigar sin gastos. También se entiende que están exentos de prestar la contracautela. Acá hay una diferencia doctrinaria en cuanto a que si el beneficio tiene que estar concedido o basta con que esté pedido. Algunos sostienen que el beneficio tiene que estar concedido para, digamos, eximirlo de la contracautela, pero la mayoría de la doctrina considera que basta con que esté pedido el beneficio de litigar sin gasto, porque ustedes saben que el artículo 83 del CPC podemos pedir que se otorgue el beneficio provisorio, el beneficio de litigar sin gastos provisorio, hasta tanto se dicte la sentencia que lo concede. Entonces, con ese beneficio provisorio
ya estaría satisfecho y quedaría exento de la contracautela. Aparte que sería por ahí, sino un poco, quedarían un poco afuera o limitados o imposibilitados de pedir medidas cautelares a aquellos que carezcan de recursos, porque si yo pido un beneficio de litigar sin gastos, porque carezco de recursos económicos para afrontar los gastos de un proceso, y no voy a tener tampoco para dar una contracautela. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver el programa. Una consulta, profesora. Sí. Cuando dijo de la contracautela, la fija después el juez. Uno presenta el pedido de la medida cautelar y el juez en la posterior presentación del juez te dice si procede o no y el monto a abonar o no, o poner asegurándolo. Exactamente. El juez dice qué tipo de caución, si es una contracautela juratoria o real, y en ese caso determina el importe, sí. En algunos supuestos... O sea que no es un requisito previo, o sea, uno lo puede acompañar como no, puede ser, ¿no? Tipo, en el mismo pedido decir yo ofrezco esto como contracautela. Por eso es un requisito, no presupuesto, no es un presupuesto de procedencia de la medida o de admisibilidad de la medida, sino que es un presupuesto de ejecutabilidad para hacerla efectiva, para poder trabar la medida cautelar. No para el pedido, sino para poder hacerla efectiva a la medida cautelar, ¿sí? Porque el juez me concede, por ejemplo, la medida cautelar, supónganse, en el proceso, a ver, ¿qué medidas cautelares podemos pedir? Vamos primero a dar un ejemplo así. Podemos pedir un embargo en un proceso, sí, podemos pedir un embargo. Después vamos a ver que el artículo, el 212 nos dice que, por ejemplo, si el demandado está en rebeldía, podemos pedir un embargo porque se entiende acreditada la verosimilitud en el derecho. Lo mismo si hay una confesión, expresa o ficta. O, por ejemplo, si tenemos una sentencia de primera instancia favorable, aunque esté recurrida. Entonces, podemos pedir un embargo, podemos pedir una inhibición general de bienes, vamos a poder pedir un secuestro, en todo caso, si con el embargo no fuera suficiente, vamos a poder pedir una prohibición de innovar. Fíjense que el artículo es el artículo 230, que nos habla de la prohibición de innovar. La prohibición de innovar tiene dos facetas. Dos facetas. Uno es que la prohibición de innovar, es decir, el juez decreta que no se pueda innovar sobre una situación de hecho o de derecho. Y la faceta, digamos, a contrario sensu, la contracara de la prohibición de innovar, que es la medida innovativa. Es decir, que se innove, que se cambie la situación, porque precisamente el peligro, el daño, va a producirse si se mantiene esa situación. Entonces, supónganse, si yo estoy en una... hay un problema en un colegio y le llega una notificación a los padres de que el hijo lo van a echar del colegio, lo van a suspender o lo que sea, y pensemos en un colegio o pensemos un deportista en un club, pensemos a alguien que tiene que ir
a los Juegos Olímpicos y por alguna razón no lo están dejando que se inscriba, ¿no? Pensemos en cualquier situación de esas características. Si la situación ya se dio, si ya lo echaron, voy a pedir una innovativa, que vuelvan las cosas a su estado anterior. Y si todavía eso no sucedió, pero existe la amenaza, voy a pedir una prohibición de innovar, que no se innove sobre esa situación, que se mantenga esa situación de hecho mientras discutimos en el proceso, ¿no? el derecho o lo que tengamos que discutir. Entonces, siempre, supónganse, de repente los va a ver a ustedes, son abogados, tienen el estudio y los va a ver un progenitor que está separado, que no convive con sus hijos en forma permanente, y le dice, mire, me enteré que mañana, o que se van la semana que viene, que ya están mis hijos anotados en otro colegio, y se van a mudar a la ciudad de Buenos Aires. Bien, ya, urgente, un escrito, presento. ¿Y qué pido? Pido la prohibición de mudar el domicilio, la prohibición de salir de la ciudad. Hasta tanto se resuelva la cuestión, hasta tanto veamos, a ver, a dónde, quién, cómo, que se garantice el derecho del otro progenitor. Entonces son muchas las medidas que podemos pedir. En un proceso de desalojo, después ya lo vamos a ver cuando veamos desalojo, la restitución anticipada del inmueble, ¿no? En determinados casos, que yo pido que me restituyan en forma anticipada el inmueble, si se dan determinados supuestos que después los vamos a ver. En ese caso el juez me va a fijar una caución real, y me va a indicar, me va a decir, bajo caución real, que deberá depositar en el banco de tribunales la suma de pesos, no sé, 50.000 pesos, lo que sea. Entonces, la fija el juez. Supóngase, no lo tengo acá la resolución, pero supóngase que el juez ordena una medida innovativa, ¿no? Bajo caución juratoria. Entonces, la persona va y presta caución en el expediente, presta la contracautela esta juratoria, que en realidad es firmar, ahora les cuento cómo se hace de modo virtual, ¿no? Con el expediente electrónico, pero antes lo que se hacía era que el peticionario de la medida concurría al juzgado, abajo de la resolución cautelar se ponía un sello. Entonces la persona llenaba, Cristina Kirchner, DNI, tanto, juro hacerme responsable de los daños y perjuicios que la medida cautelar solicitada pueda provocar al afectado. Firma y sello. Y ahí, una vez que se prestaba la caución juratoria, se libraban los oficios de inscripción o lo que sea. Es decir, es un presupuesto de ejecutabilidad para hacer efectiva la medida. Entonces, yo cuando pido, puedo dejar ofrecida caución juratoria. Acredito la verosimilitud, pongo un párrafo, verosimilitud en el derecho, y digo cómo se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho. Peligro en la demora, hablo, en el caso puntual, de cuál es el peligro de no dictar una medida cautelar que estoy pidiendo. Y dejo ofrecida la caución juratoria. Después el juez evaluará si corresponde caución juratoria o corresponde una caución real. ¿Quedó claro? Sí. Mi pregunta era más, por ejemplo, ves en el caso que el mismo abogado ofrece la medida curativa, ya en el mismo escrito. La medida ofrece... La curativa. ¿Cómo Bien. dijo? No.
la palabra? De cuando se ¿Innovativa? hace... No, me refiero a la contracautela, ¿Juratoria? pero curatoria, eso, disculpe. Juratoria, Cuando de jurar. de acuerdo. Pero yo lo que quería decir, profesora, es, si el abogado ofrece esta garantía de contracautela ya en el ofrecimiento, hay más celeridad en el proceso, porque el juez, si la dio lugar, ya la puede hacer efectiva, ¿o no? O tiene que volver a citarlo para que firme y selle al pie de la... No, sí, hay más celeridad. La Pero lo que pregunta pasa es mía que era por eso, si daba una celeridad en el proceso. A eso iba, yo cuando sí, preguntaba. la caución juratoria es la más rápida de todos, ¿no? Porque yo simplemente manifiesto que me voy a hacer responsable, que lo puedo dejar escrito en el mismo pedido. ¿Mm? Pero no siempre el juez me va a conceder una medida cautelar. Yo por ahí puedo decir, dejo prestada caución juratoria, pero el juez me dice, no, un momentito, acá le vamos a pedir una caución real. ¿Mm? Entonces voy a tener que prestar una caución real, ¿sí? O personal. Sí. Gracias, profesora. ¿Sí? Bien. Bien. Una vez que trabamos la medida cautelar, ¿cómo se traban las medidas cautelares? ¿No? ¿Cómo hacemos efectiva la medida cautelar? Y va a depender de la medida cautelar que solicitemos, ¿sí? Después lo vamos a ver uno por uno. Pero, por ejemplo, si trabamos un embargo sobre un bien inmueble, vamos a hacerlo a través, librando un oficio al registro de la propiedad inmueble, para trabar un embargo sobre ese bien, ¿sí? Lo mismo si pedimos un embargo sobre un bien mueble registrable. Vamos a librar un oficio al registro automotor, o de motovehículos, o de aeronaves, o de buques, o el registro que sea, ¿sí? Entonces, en ese caso es mediante un oficio, ¿sí? Sobre todo cuando son bienes o derechos registrables. Ahora, si vamos a trabar embargo sobre bienes muebles que tiene el deudor, vamos a ir con un oficial de justicia. Si la medida cautelar que peticionamos es, por ejemplo, una medida innovativa o una prohibición de innovar, se lo vamos a notificar al afectado por la medida, al deudor. Le vamos a notificar esta medida por cédula al deudor, de que tiene que abstenerse, por ejemplo, de variar las circunstancias de hecho, o bien que tiene que realizar en forma inmediata o dentro del plazo que el juez haya fijado determinada acción, una medida innovativa, reincorporar al alumno, por ejemplo, entregar una medicación, lo que sea que tenga que hacer, ¿sí? Entonces lo vamos a notificar. El artículo 198, ¿no? Habla de uno de los caracteres que vimos al principio, que es de que se dictan inaudita parte. Fíjense que empieza diciendo que las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Para esto, para evitar el conocimiento de la otra parte, cuando pedimos una medida cautelar, lo que se hace normalmente es solicitar que el expediente quede reservado, que no se ponga a la vista la medida cautelar para todo el mundo, que no se notifique para todo el mundo hasta que no sea hecha efectiva. Una vez que se hizo efectiva, sí, voy a tener 3 días, dice el artículo 198, para notificar la medida cautelar al deudor si es que no tomó conocimiento en el mismo acto. Si yo voy y le embargo los bienes en muebles que tiene en la casa, en ese acto está tomando conocimiento de la medida cautelar. Pero si yo libro un oficio al registro de la propiedad y le embargo la casa,
no va a tener conocimiento si yo no lo notifico. Entonces, tengo 3 días, dice el código, para notificar por cédula esta medida cautelar decretada. Bien, ¿qué puede hacer el demandado? Bien, puede apelarla, puede apelarla. Las medidas cautelares son susceptibles, digamos, del recurso de apelación, pero también del recurso de reposición y de reposición con apelación en subsidio o directamente la apelación directa. Pero son susceptibles del recurso de reposición, ¿sí? Porque como son dictada inaudita parte, no hay sustanciación. Bien. Si la medida cautelar se concede, supónganse, me conceden el embargo preventivo, me conceden la medida de no innovar o la medida innovativa, el recurso de apelación, y es apelada, el recurso de apelación se va a conceder con efecto no suspensivo. Es decir, mientras la Cámara, ahora después cuando vean recursos, ya a partir de esta semana, de la semana que viene, que van a empezar a ver recursos, van a ver cómo es esto del efecto no suspensivo. Perdón, quería hacer esto. Ahí está. Del efecto no suspensivo, que es que significa que mientras la Cámara, la alzada, revisa la bondad o no de esa resolución impugnada, la medida cautelar se va a cumplir. Mientras la Cámara resuelve si fue bien o mal decretado el embargo, bien, el embargo va a subsistir. Eso es el efecto, hay una ejecución provisoria de la resolución que se impugna. Ese es el efecto no suspensivo. Bien. Puesto contra cautela, naturaleza. Bien. El programa dice medidas cautelares genéricas, protección de persona, objeto, carácter, juez competente es el juez del coso y el procedimiento ya lo vimos. ¿Qué es esto de las medidas cautelares genéricas? Fíjense que el artículo 232, nos habla de las medidas cautelares genéricas, ¿no? Y dice, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, es decir, la prohibición de contratar, la prohibición de innovar, el embargo, la inhibición de bienes, la anotación del ITI, la administración judicial, fuera de esas medidas cautelares que el código enumera y que les da un nombre, quien tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento de su derecho, éste pudiese sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias del caso fuesen más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. Entonces en esto deja librado a la imaginación y puede haber otra medida cautelar que no sea ninguna de las que el código enumera, pero que entra dentro del artículo 232 del código. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Bueno. Trámite de información sumaria. Lo de la información sumaria se entendió para pedir la medida cautelar y acreditar la verosimilitud en el derecho. Esto no es algo que se haga habitualmente, pero da muy buen resultado. Hay que aprovechar y hacerlo porque está en el código.
lo de la información sumaria. Yo particularmente, cuando lo he hecho en situaciones de mucha celeridad, madre que se está yendo con los chicos a vivir a otro lado y el padre pierde contacto, no sabe ni dónde tiene que ir a buscarla después. Entonces me firman los testigos el mismo escrito donde pido la medida cautelar, entra al juzgado de familia y después al otro día, a la mañana, van los testigos a primera audiencia. A primera audiencia significa que no se fija una audiencia. El juzgado dice que vengan a las 8, que vengan a las 9 de la mañana, así. Van, no hay una citación previa. El juzgado nos dice cuándo, por lo general es a primera hora. Van, ratifican, se le hacen un par de preguntas y se decreta la medida. Se notifica en forma inmediata al progenitor. Acá, en la parte de caducidad, en el artículo 207, que habla de la caducidad cuando pedimos la medida cautelar antes de promovida la demanda, hay el primer párrafo del artículo se refiere a la caducidad de la medida cautelar, ¿no? Se trata de una obligación exigible y dentro del plazo de 10 días yo no interpongo la demanda. Esa medida cautelar caduca, queda sin efecto. Pero luego tiene otro supuesto, que es sobre el segundo párrafo, habla sobre la validez, o sea, el tiempo que dura la traba del embargo sobre los bienes inmuebles, de los embargos, sí, en bienes inmuebles, porque dice, las inhibiciones y embargos se extinguirán a los 5 años de la fecha de su anotación en el registro de la propiedad, salvo que se peticione, antes de su vencimiento, que se peticione la renovación. Se dan cuenta que este es otro supuesto. Si bien está en el mismo artículo de caducidad, tiene que ver el segundo párrafo con el tiempo por el que dura la inscripción del embargo en el registro. A eso se está refiriendo. ¿Cuánto tiempo dura un embargo inscripto en el registro de la propiedad o una inhibición general de bienes? ¿Dónde se traba la inhibición general de bienes? En un registro de la propiedad inmueble, en un área, en un sector que se refiere a las personas. Entonces ahí se traba la inhibición general de bienes. La persona no puede ni grabar ni disponer de ninguno de sus bienes registrables. Entonces, de lo que habla esta segunda parte es de el tiempo de validez que tiene esa inscripción, que dice que son 5 años. ¿Qué pasa a los 5 años? Caduca. Se venció el embargo. La propiedad ya no está más embargada. Y recuerden, que después lo vamos a ver cuando veamos embargo, pero seguramente que ustedes ya tienen idea de esto, primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿no? El embargo nos da la prioridad del primer embargante. Si yo no reinscribo ese embargo, a los 5 años me cae y toma el primer puesto el que estaba en segundo término. Después lo vamos a volver a ver cuando veamos embargo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para evitar eso? Reinscribirlo antes de que opere el vencimiento. Y el artículo 208 nos habla de la responsabilidad en el pedido de medidas cautelares. Y dice, salvo que se trate de que el deudor no tiene domicilio en la República, un caso que donde el deudor no tenga domicilio en la República, que es un caso donde se puede pedir un embargo preventivo, que el deudor no tenga domicilio en la República, y los casos del artículo 212, que son rebeldía, confesión ficta o una sentencia
dictada por el juez de primera instancia, aunque esté recurrida, imagínense que ahí hay más que verosimilitud. Cuando se dictó una sentencia de primera instancia, aunque no esté firme, el juez tuvo certeza para dictar esa medida cautelar. Entonces eso autoriza a dictar, a pedir un embargo y a decretar un embargo, y se entiende que la verosimilitud se presupone, se encuentra ya acreditada. Por estar en rebeldía no hay que acreditar la verosimilitud en el derecho, simplemente pedir el embargo. Entonces, dice, salvo en esos casos particulares que indican estos artículos, cuando se dispusiera levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga para obtenerla, puede ser condenado a abonar los daños y perjuicios, que el monto se va a determinar en un incidente. Para eso es la contracautela. Para eso es la contracautela que se presta. La jurisprudencia tiene dicho que esta responsabilidad es una responsabilidad subjetiva. Es decir, no significa que yo pedí una medida cautelar. Resulta que después me rechazan la demanda. O se produce la caducidad de la instancia. Eso no significa que voy a hacerme responsable de los daños y perjuicios de la medida cautelar, ¿sí? Tiene que haber, es una responsabilidad subjetiva, tiene que haber un abuso del derecho a pedirla, ¿sí? No por la simple razón de que se rechazó la demanda y se levantó la medida cautelar. No va a ser suficiente con eso. Bien. El puntito número 1 del programa, en letras mayúsculas hay una parte que dice, la última parte, cautela material, autosatisfactiva y sentencias, dice, anticipatorias. Conceptos, precedentes jurisprudenciales, teoría unitaria del derecho procesal. ¿De qué se trata esto? En ocasiones, la medida cautelar que pedimos es un adelanto de la tutela jurisdiccional. Es decir, coincide lo que pedimos en forma cautelar, coincide con lo que pedimos como fondo, como objetos del proceso. Y en ese caso, cuando coincide, cuando hay una coincidencia entre lo que pido en forma cautelar con el objeto del proceso, estamos hablando de una cautela material, ¿sí? Cautela material, sentencia anticipatoria, que está mal dicho, es un término que tenemos que tratar de evitar, sentencia anticipatoria, podemos decir, pero a veces se escucha, se escucha, lo pueden escuchar, lo pueden leer, lo pueden ver en algún fallo, en un libro, pero van a ver que lo que dice uno de los artículos que les pasé, habla de que el término correcto es tutela anticipada, o cautela anticipatoria. Pero en definitiva, cautela material, tutela anticipada, sentencia anticipatoria, todos esos conceptos se refieren a lo mismo. Se refieren a cuando hay un adelanto jurisdiccional de lo que pido como objeto del proceso. Esto se ve muchísimo en los procesos de amparo. Pero el leading case, acá, por eso dice precedentes jurisprudenciales, es el caso del fallo Camacho Acosta, que es del año 97. En este juicio,
que se reclamaban un montón de daños y perjuicios por un accidente que había tenido el Trabajamacho, resulta que en el transcurso del proceso pasó que tenía que hacerse la prótesis, tenía que colocarse una prótesis en el brazo, no podía esperar más. No podía esperar a que terminara el juicio, porque ya no iba a poder, no le iba a servir la prótesis, no iba a tener más movilidad en el brazo. Tenía que hacerse la operación en ese mismo momento. Entonces, en ese caso, se adelantó la tutela. Lo que iba a ser objeto de la sentencia tuvo un adelanto. El juez lo concedió en forma anticipada y condenó en forma anticipada a proveer esa prótesis. Y después el juicio siguió y condenó por el resto de las cuestiones pretendidas, ¿sí? Pero fue una anticipación de tutela. Por eso este caso es muy importante, por eso yo se los dejé en los apuntecitos. Es muy importante porque es el leading case a partir del cual se toma la tutela anticipada y también en los artículos que les dejo, y la Corte lo dice, y lo dice también la Corte en este fallito que Arasi comenta, que también se los dejé, léanlo después, porque la Corte acá lo vuelve a decir también, que en realidad la tutela anticipada, fíjense que el título del artículo de Rojas es sistemas de acceso a la tutela anticipada. Si nosotros buscamos en nuestro código tutela anticipada, no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar tutela anticipada. Pero lo que él dice, en definitiva, y lo que dicen muchos autores, es que la tutela anticipada muchas veces se encuentra bajo el ropaje de una medida innovativa, de la medida innovativa que surge del artículo 230, la prohibición de innovar, o lo contrario, la medida innovativa. Fíjense que el artículo 230 dice: podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que el derecho fuese verosímil, o que existiese peligro de que si se mantuviera o alterara la situación de derecho o de hecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o la convirtiera de imposible cumplimiento. Esto se da mucho en los procesos de amparo. Podemos hablar, este era un proceso de amparo, el que les dejé de comentar así, no, era una medida autosatisfactiva, miento, no un proceso de amparo. En los procesos de amparo se da permanentemente, donde el juez adelanta en forma cautelar, en forma provisoria, lo que es objeto del proceso, lo que es la pretensión principal. Y la adelanta ¿por qué? Porque hay más que una verosimilitud, hay una fuerte probabilidad. La Corte, en el caso Camacho Acosta, dice que cuando el juez tiene que adelantar al justiciable para que sea realmente la tutela judicial sea efectiva, como manda el artículo 15 de la Constitución de la provincia. Cuando el juez tiene que adelantar lo que se peticiona y lo adelanta en forma cautelar, tiene que hacer un análisis más exhaustivo de la situación. Y no va a bastar con la verosimilitud en el derecho, sino que se va a necesitar un poquito más, una alta probabilidad de que el derecho sea verosímil. Alta probabilidad de que el derecho sea verosímil.
Y se va a necesitar un poquito más que peligro en la demora. Se va a necesitar que haya un riesgo de perjuicio irreparable o de muy difícil, un riesgo cierto, de que el perjuicio sea irreparable. Entonces, en los procesos de amparo de salud lo vemos todos los días, que pedimos tutelas anticipadas. En definitiva, son cautelas materiales. ¿Por qué? Porque pedimos lo mismo que pedimos en el objeto. A veces en menor medida, a veces pedimos una parte de lo que pedimos en el objeto, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el pedido? Y bueno, lo hacemos con el fundamento de la medida innovativa. Lo que le pedimos al juez es, señor juez, dicte una medida innovativa que innove sobre esta situación de hecho, que la altere, que la cambie, porque si se mantiene así, va a haber un perjuicio irreparable. Por ejemplo, si yo pido el objeto del amparo es que me autoricen, que me cubran al 100% y que me provean una medicación oncológica, en la medida cautelar voy a pedir una medida innovativa o una tutela anticipada, si se quiere, pero que va a ir con el ropaje de medida innovativa. Y vamos a pedir que en forma inmediata me den, y mientras dura la sustanciación del proceso, me den esa medicación oncológica. Porque si yo espero 4 meses, puedo ya tener, ser irrecuperable, puede haber metástasis en otros órganos, otras cosas. Lo mismo, por ejemplo, si no sé, si me tengo que operar y me tienen que dar una prótesis, o si lo que sea. Hay veces que en un proceso de amparo pedimos muchas cosas, muchas pretensiones, ¿no? Muchas prestaciones de salud, ¿no? Por ejemplo, pido el material para una operación, y pido también un corset, y pido una silla de ruedas y una silla de baño para la persona que tiene una discapacidad muy importante, y pido también unas valvas para las piernas. Perfecto. Eso es el objeto del amparo. ¿Y qué pido como medida cautelar? Y lo que es urgente. La operación, el corset para cuando salga de la operación, y las valvas para las piernas, por ejemplo. La silla de ruedas, sí, también la pido, pero eso puedo esperar a que termine el amparo, a que se dicte sentencia. Entonces, a veces puede coincidir totalmente con el objeto en toda su extensión, y a veces coincide parcialmente. Pero la cautela, la tutela anticipada, es cuando el juez, a través de un despacho favorable, me otorga lo mismo que estoy pidiendo para la sentencia, como objeto del proceso, pero en forma anticipada. Eso es. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que el derecho sea verosímil, y hay un riesgo cierto de que el daño sea irreparable si así no lo hace. Esos son los, digamos, los parámetros que da la Corte en el caso Camacho Acosta. Sentencias anticipatorias no es un término que está bien dicho, porque cuando hablamos de tutela anticipada hablamos de algo cautelar, hablamos de algo provisorio, que luego el juez lo va a conceder en forma definitiva en la sentencia. De eso también habla el artículo de Rojas. No es un término correcto, sentencia anticipatoria, aunque uno muchas veces lo escucha. Sí, mejor
tutela anticipada. El proyecto de Código Procesal Civil y Comercial regula la tutela anticipada, y lo que dice es que se va a requerir lo que dice la Corte. Alta probabilidad de que el derecho sea verosímil y un riesgo cierto de que el perjuicio sea irreparable. En ese caso, el juez tiene que actuar para brindar una tutela judicial efectiva. Bien, la teoría unitaria del derecho procesal, que es la corriente del derecho procesal que sigue Alvarado Belloso, no sé si lo han escuchado nombrar, o alguna vez han leído algo de él. Bien, está totalmente en desacuerdo con todo esto. No admite ningún tipo de estas medidas, tutelas anticipadas, de ninguna manera. Bien, ni tampoco las medidas autosatisfactivas. ¿Qué son las medidas autosatisfactivas? Las medidas autosatisfactivas, nosotros dijimos que las medidas cautelares no tenían un fin en sí mismo, que eran instrumentales, que eran accesorias, ¿no? Que accedían a otra petición principal, a una pretensión principal. Entonces, no tenían un fin en sí misma. En cambio, la medida autosatisfactiva sí. Por eso se llama autosatisfactiva, se agota. Se agota con el pedido de la medida, ya se agotó, no hay más proceso para seguir. Cuando nosotros pedimos una medida cautelar, lo hacemos en el marco de un proceso al que accede esta medida, y el juez, si nos concede la medida cautelar, nosotros vamos a continuar con el proceso. En la medida autosatisfactiva, por el contrario, se agota en sí misma. Por eso es que una vez que el juez me la concede, no hay más proceso que seguir. Si bien en su momento, cuando esto es una creación, digamos, pretoriana, en algunos códigos nuevos de otras provincias tienen la medida autosatisfactiva, pero prevén una bilateralización, un pequeño traslado a la contraparte, una audiencia previa de la contraparte. La Corte tiene dicho que las medidas autosatisfactivas son inconstitucionales. Acá lo van a ver en el fallito este que les dejo, con el comentario de Arasi. Van a ver que dice que no habla en buenos términos de la medida autosatisfactiva, porque dice que es innecesario. La verdad que es innecesario, porque no es necesario de vulnerar el debido proceso con el dictado de una medida autosatisfactiva. Podrá haber algún caso donde puede solicitarse, preverse, pero en general la particularidad que tiene es que como no se corre traslado y se agota en sí misma, por eso la Corte ha dicho que son inconstitucionales. ¿Alguna pregunta sobre esto? Estamos en la hora, pero... Profe, ¿cuáles son las medidas autosatisfactivas? Cualquiera puede ser, no hay una medida autosatisfactiva en particular. La medida autosatisfactiva tiene la particularidad es esa, que se agota en sí mismo, con el mismo pedido, ahí se agota la medida, y no acceden a un proceso principal. Suponete que yo
pidiera como medida autosatisfactiva algunas personas. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en un amparo, era una nena con discapacidad y tenía que hacerse unos estudios, creo que en el Favaloro. Entonces se hace el proceso, inicio la demanda de amparo y pido que se corra traslado al demandado, y pido como medida cautelar una cautelar innovativa, es decir, que mientras duraba todo el proceso que se pudiera hacer estos estudios en el Favaloro. Es decir, una tutela anticipada pido. Se corre traslado, como era menor de edad, se corre traslado a la asesoría, y la asesoría dice, no, esto, ya, urgente, ya, medida autosatisfactiva. Y el juez lo resuelve, vuelve al juez, y el juez dicta como si fuera una medida, yo había interpuesto un amparo, me dicta una medida autosatisfactiva ordenando a que le cubran todo en el Favaloro, nunca corrió traslado a nadie, nada, ahí se terminaba todo el proceso. Flaco favor me hicieron, la verdad, porque eso fue a cámara y decretaron la nulidad de todo. O sea, cualquier cosa podría pedir yo como medida autosatisfactiva. Podría pedir por ejemplo, lo mismo que pido como una medida cautelar de no innovar, ¿no? Podría pedirlo como una medida autosatisfactiva. Pensando en que no hay otro proceso, no va a haber otro proceso. Va a ser ese únicamente el pedido. Ahí se va a terminar. Suponete que directamente que se reincorpore al chico que fue despedido, que fue echado del colegio, que fue expulsado, que se lo reincorpore. Y entonces solicito eso y ahí se agota. Me lo reincorporaron y ahí se agotó el proceso. ¿Sí? O sea, cualquier petición que sea urgente, que sea muy urgente, yo puedo pedirla como una medida autosatisfactiva. ¿Es conveniente? A mi criterio no. Es preferible no hacerlo como medida autosatisfactiva, porque a menos que se dé un traslado a la contraria, que se bilateralice, que se fije una audiencia, porque si no, la Corte tiene dicho que son nulas. ¿Alguna otra Doctora, pregunta? Sí. y ya que son nulas, ¿a quién van todos los perjuicios? ¿Quién los pagaría? ¿Y las costas? No, ¿Las bueno, pagaría el actor? sí, bueno, eso, pero una vez que se decrete la nulidad y eso sí, por eso yo no soy, eso sigue la suerte del que pierde paga, no hay una diferencia, no hay un régimen especial. En materia de medidas cautelares, el artículo 68 se aplica como en todo tipo de proceso. Claro, entonces no tiene sentido pedirlas, porque si la corte después te lo anula, tenés que pagar todo y Sí, prácticamente bueno, no te tiene que subió. llegar a la Corte, ¿no? Tiene que llegar a la Corte. A ver, no todos los casos llegan a la Corte. También lo puede anular la Cámara. En el caso que yo te digo, lo anuló la Cámara directamente. Ah, listo, está bien. Bueno, gracias. No todos lo piensen, que no todos los casos llegan a la Corte. Pero no es una cosa la medida autosatisfactiva. En un momento, hace unos cuantos años, hará 15 años, fue un boom. Todo eran medidas autosatisfactivas. Todo era medidas, no había más amparo, todo eran medidas autosatisfactivas. Puede ser que entonces lo que viola es el debido proceso y el principio de bilateralidad, a diferencia de las cautelares que lo mantienen. Y esa sería también la diferencia entre las cautelares y la sentencia anticipada, que la cautelar permite que haya una bilateralidad. Decí tutela anticipada, Viviana. Tutela. Hablemos Tutela. de tutela anticipada, no de sentencia anticipada. No, por eso esa sería la diferencia también entre sentencia anticipada y tutela anticipada. Si fuera una sentencia anticipada no permitiría la bilateralidad tampoco,
porque ya estaría la sentencia. Y una sentencia anticipada es, sí, precisamente hay como un cierre, la sentencia se dicta al final del proceso, sí, sí. Igual van a ver mucha doctrina y van a encontrar muchísimo sobre las medidas autosatisfactivas y la promoción de las medidas autosatisfactivas y la posibilidad de promoverlas, ¿eh? Y en algunos códigos de provincias, de otras provincias, están legisladas las medidas autosatisfactivas, entonces son válidas. Ahora, nosotros con el código que tenemos y con las herramientas que tenemos, a mí me parece, a mi criterio, no es necesario promover una medida autosatisfactiva, salvo en algún caso muy, pero muy puntual, donde únicamente la petición se agote ahí mismo. Por ejemplo, el otro día me vienen a ver en la Defensoría una persona que a raíz de una operación en la cabeza había quedado ciega. Es maestra, la señora. Es docente, tiene 40 y pico de años, pero quedó ciega como una lesión secundaria a esa operación en el cerebro. Entonces, obviamente no puede ejercer de maestra, y estuvo pidiendo licencias, permanentemente licencias, se le agotó el tiempo de las licencias, que era un año, y al año tenían que hacerle una junta médica para decir si la jubilaban por discapacidad, por invalidez, o qué hacían con ella, ¿no? Porque el tiempo de las licencias se habían agotado. Resulta que ni una cosa ni la otra. El Ministerio de Educación no le renovaba la licencia, no le renovaba, y tampoco le hacía la junta médica. Tampoco la citaba a junta médica. Y habían pedido innumerable cantidad de veces la junta médica para determinar el grado de incapacidad y poder jubilarse. Fíjense qué situación, ¿no? Se queda sin goce de haberes porque se le termina el año de licencia con goce de sueldo, y no tiene una junta médica para poder definir su situación futura. En ese caso, nosotros hicimos un oficio, que sería como si un abogado particular mandara una carta documento, más o menos lo mismo, una intimación, a que le concedan, le renueven la licencia y le armen la junta médica, y nos dieron bolilla, y dio resultado. Entonces, justo hoy nos notificaron de que le habían prorrogado la licencia, y ya le estaban avisando de la junta médica en estos días, a través de los correos internos que tienen el tema de los colegios, le estaban convocando a junta médica. Pero si en ese caso, si no me hubieran contestado nada, si no me hubieran dicho nada, hubiera habido un silencio a ese requerimiento que yo hice. Y quizás ahí hubiera podido funcionar una medida autosatisfactiva. ¿Para pedir qué? La junta médica, nada más. Que la convoquen a una junta médica, nada más. Después, lo que suceda en la junta médica, la incapacidad que le den, todo eso tramitará por otra vía. O sea, la pretensión, el pedido, era nada más ese. La junta médica, para que pueda seguir su proceso, digamos, de acuerdo a las leyes, al estatuto docente. ¿Se dan cuenta? Que son casos muy puntuales, muy puntuales. Si tenemos, por ejemplo, podemos promover un proceso de amparo, es mejor promover un proceso de amparo, y dentro del proceso de amparo pedir una tutela anticipada, una medida innovativa. No una autosatisfactiva. ¿Sí? ¿Se entiende, Viviana? Sí, gracias. Bien.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, la clase que viene, seguimos adelante, vayan leyendo y cualquier duda que tienen me lo van preguntando, ¿sí? Esperemos vernos con un tiempo un poquito más lindo la clase que viene en forma presencial, en la Facu. Así que buenas noches para todos, muchas gracias por conectarse hoy. Bueno, Gracias. profe, gracias, nos vemos el lunes. Gracias, Buenas gracias. noches, chao, chao. Hasta Chao, luego. profe, Chao, gracias. profe, gracias.